Muy buenos días, estamos ya aquí. Qué bendición poder estar juntas una vez más desde nuestro grupo Corazones de Mujer. Esta mañana esperamos tener un buen tiempo como siempre. Dios nos ha bendecido enseñándonos cada lunes grandes principios, preciosas promesas y cosas que nos ayudan a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Vamos a orar para comenzar y vamos a orar también por todas aquellas que se van a ir agregando. Ya tenemos aquí varias en el Zoom y sin duda ya van a empezar las hermanas también ahí por Facebook. Bienvenida a todas. Hermana Miriam, le voy a pedir si por favor puede orar usted. Bendito Padre Celestial, en esta mañana venimos ante tu presencia, mi Dios, con corazones contritos, con corazones humillados ante ti, Padre Celestial, porque tú eres el Todopoderoso. Tú eres el que gobierna nuestras vidas, Padre, y por eso venimos a ti. Agradecidas, Padre, por este precioso día de vida que nos das. Nos permites ver, Señor, el sol de un nuevo día y el gusto tal vez de poder ver a varias de las hermanas que se unan al estudio. Padre Santo, te queremos pedir tu dirección, queremos gozarnos en este estudio, Señor. Tal vez es una historia que hemos leído, que hemos escuchado, pero Padre, tu palabra es tan maravillosa que vamos a ella y encontramos cosas nuevas cada vez que vamos a ella. Por eso te rogamos, Padre, que puedas ayudarnos a abrir nuestro entendimiento, nuestros corazones para las enseñanzas que la hermana indicada trae para nosotros. Bendice a cada una de las hermanas que estará conectándose y a las que probablemente lo verán por la tarde. Gracias, bendito Padre. Te alabamos y te bendecimos, quedando en tus manos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Hermanas, algunas ahí están queriendo conectarse. Por favor, Trini, si me puedes ayudar con eso, mandarles el link, remandar el link. No lo encuentran algunas por ahí, por favor. Pues qué bueno, como les dije ¿sí, mi hermana Miriam? Hermana, fíjese que la semana pasada yo le tomé foto y lo guardé, pero esta semana el link ya no estaba. Sí. Se está borrando. Sí, ya lo voy a poner. Pero ya lo van a poner. Yo lo puse el sábado. El link para esta reunión lo puse el sábado. Lo que pasa es que con tantos mensajes se queda arriba. Y entonces, fíjese que en mi teléfono se está borrando cada 24 horas. Ajá. Yo lo tengo para borrarse cada semana, pero usted tiene que poner sus propios. Yo puedo poner el tiempo. Usted puede poner sus propios. Okay. Sí. Para esos anuncios son para todas ahí, para que aprendan las tecnologías también. Porque yo lo tengo por semana, a mí se me borra, cada semana se me borra todo. Pero el link, este link lo puse el sábado. No sabía cómo iba a estar y prefería hacerlo. Pero ya Trini se los va a hacer llegar. Hermanas, qué bueno entonces que estamos aquí y pues yo gracias a Dios estoy en Guatemala, como les anuncié la semana pasada. Ya hoy tengo una semana de estar en Guatemala, gracias a Dios, y sí hemos tenido un buen tiempo. Hemos estado haciendo varias cosas que sí teníamos que hacer, pero también pues celebrando la bendición de poder llegar a los 36 años de vida matrimonial como si nada. Qué barbaridad el tiempo. Pero gracias a Dios que hemos tenido la oportunidad de hacerlo y sí hemos tenido un buen tiempo. Así que gracias a Dios por eso también. Pues yo creo que vamos a comenzar, no vamos a perder el tiempo, más porque es una lección también muy buena para nosotras. Así que esta mañana tengo a Ingrid, que nos está dando la clase también aquí desde Guatemala, ya conocida por ustedes, es una de nuestras maestras, y nos contaba que ha estado bien ocupada y la hemos estado viendo que está bien ocupada, pero qué bueno que el Señor te da la oportunidad de ministrar a tanta gente y sin duda te usa. Y entonces sí, eso es lo que esperamos esta mañana, también que te use con nosotras. El tiempo es tuyo, entonces, Ingrid, bienvenida nuevamente. Gracias, es un placer estar con ustedes otra vez, hermanas. Yo también las veo ahí, las sigo ahí en Facebook y veo que
Cada lunes están ahí pendientes del estudio, se ve cuánto aprenden, cuánto están creciendo en su vida espiritual y qué bueno, ¿verdad? Eso es lo mejor, la mejor ocupación que podemos tener como hijas de Dios, el estar ocupadas en su palabra, ¿verdad? Y ocupadas en nuestra vida espiritual para ir creciendo, ¿verdad? Así que qué bueno estar con ustedes y pues como ustedes están viendo ahí a cada una de estas mujeres cada lunes, ¿verdad? Y hoy nos toca a Ruth, una mujer que alcanzada para redención, así que vamos a ver qué tanto nos enseña Ruth en esta mañana, aparte de recordarnos nuestra redención a través de Jesucristo. ¿Qué otra cosa nos puede enseñar Ruth, verdad? Cada una de estas mujeres es algo bien especial, ¿verdad? Cómo el Señor tomó en cuenta también a las mujeres dentro de la Biblia, ¿verdad? Hay muchas mujeres muy importantes, mujeres que dejaron una huella de veras bien marcada, dejaron una historia que contar, así como fueron buenas, también hubieron malas mujeres, ¿verdad? Para darnos a conocer lo humanos que somos, ¿verdad? Pero también darnos a conocer las decisiones que podemos tomar y que muchas veces esas decisiones son las más correctas, las más adecuadas, ¿verdad? Así que vamos a ver qué nos enseña Ruth en esta mañana. La vida de Ruth fue la experiencia verdadera e histórica de una genuina mujer extraordinaria. Realmente, en primer lugar, que el libro lleve su nombre, ¿verdad? Eso es algo espectacular. Solo está Ruth y Esther nada más entre los libros de las mujeres, ¿verdad? Y qué bueno ser parte de esta experiencia y de veras es una mujer extraordinaria, de veras tiene muchas cualidades, muchas cosas que quisiéramos tal vez aprender de ella. Otra de las cosas que vemos acá es que la historia de la redención escrita con símbolos vivos y palpitantes. Es algo que como el Señor marcó esta historia para que pudiéramos entender hasta dónde llega también nuestra decisión, pero hasta dónde llega esa parte de la redención del Señor en nuestras vidas. Cómo Él se preocupa por el ser humano para ser redimido, cómo se preocupó en toda la historia para ser redimido, ¿verdad? Y cómo es que nosotros podemos, como mujeres, también poder alcanzar esta redención a través de Jesucristo, pero también cambiar nuestra vida y hacer de ella algo distinto, hacer de ella algo de veras, como cuenta mucho. Es algo que yo admiro de Ruth, porque cuenta mucho nuestras decisiones. A veces no nos ponemos a pensar en eso, pero nuestras decisiones cuentan muchísimo para nuestra historia. Debemos de ser sabios, debemos de ser entendidas en la palabra y darnos cuenta que para Dios es bien importante nuestras decisiones y sobre todo tomar a Dios en cuenta en nuestras decisiones, ¿verdad? El propósito de este libro se escribió para mostrarnos que en esos momentos tan sombríos de la historia de Israel, Dios lleva a cabo sus propósitos redentores, aún en medio de la confusión. Vamos a ver más adelante en qué momento estaba pasando esta historia, ¿verdad? Y cómo el Señor, eso es lo lindo de nuestro Señor, hermanas, que no deja de trabajar, no deja de obrar en nuestras vidas. Él sigue siendo soberano, sigue estando al control de nuestras vidas, sigue estando allí presente dentro de nosotras. Y eso es de verdad de darle gracias a Él, porque aún cuando el pueblo de Israel se había alejado, cuando el pueblo de Israel había abandonado, cuando el pueblo de Israel estaba en una situación difícil, pasando hambre, como vemos en el libro, pasando hambre y todo lo demás, a pesar de eso, el Señor sigue actuando en la historia de Israel y lleva a cabo su propósito redentor. Él sabía, al igual, y siempre pienso,
al igual que con la mujer samaritana, porque a mí me sorprende el hecho de lo que dice el escritor, le era necesario pasar por Samaria, y yo creo que ahorita era necesario que esta familia se trasladara a un lugar distinto, porque había alguien que necesitaba de Cristo. Bueno, en ese momento no estaba del todo el hecho de Cristo, ¿verdad? Pero necesitaba de ser redimida, necesitaba de ser alcanzada por el pueblo, ser alcanzada por Dios, vivir de una manera distinta, adorar al Dios vivo y verdadero, reconocer que no hay otro Dios como Él, y ella lo necesitaba, y el Señor sabía el corazón de esta mujer, y por eso, o sea, Dios maneja las piezas de la historia de una manera tremenda, de una manera extraordinaria, que de veras el Señor sigue cumpliendo su propósito, hermanas. A veces no entendemos, y a veces nos dice, ¿por qué nos movemos? ¿Por qué no me quedo solo en un lugar? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer el otro? Es porque Dios está cumpliendo sus propósitos en nosotras, y debemos de confiar que es lo mejor que Él tiene para nuestra vida, ¿verdad? No es por casualidad que pasan las cosas. Nosotros no tenemos por qué decir, es que fue porque la casualidad que así fue, ¿verdad? No, nosotros no. Nosotros sabemos que tenemos un Dios soberano que cumple propósitos en nuestras vidas, ¿verdad? Y está al pendiente de que se cumplan esos propósitos. El contexto histórico de esta historia, de este libro, fue un tiempo de apostasía, un tiempo de alejamiento, ¿verdad?, que el pueblo de Israel tuvo, en el que la nación se desvió completamente de su fidelidad a Dios. Ya no siguieron siendo fieles al Señor. Acordémonos que en el tiempo de Jueces, dice, al inicio del libro de los Jueces, se dice que hubo una generación que se levantó que no sabía nada de Dios. Entonces se desviaron completamente de la fidelidad de Dios, ya no seguían al Señor, adoraban otros dioses. O sea, ellos traían es que de veras, hermanas, nuestro trasfondo a veces, nuestro pasado a veces, no lo desechamos y ahí sigue presente. Y eso muchas veces afecta nuestra vida espiritual, y entonces no avanzamos. Entonces el pueblo de Israel volvía otra vez a lo mismo. Imagínense más de 400 años viviendo en esclavitud, viviendo con ídolos, viviendo de esta manera, alejados de Dios. Como que ya se trae, llega un momento en que ya es parte de, ¿verdad? Es como una costumbre, y se volvió en ellos algo así que no debería de haber pasado, ¿verdad? Dice que también entre Jueces y primero de Samuel, tenemos el libro de Ruth. O sea, esto está en medio de estos dos libros, hablando cronológicamente, ¿verdad? Para mostrarnos que en esos momentos tan sombríos de la historia de Israel, Dios continúa avanzando sus planes usando a una mujer moabita alcanzada por su misericordia. Como en medio de esos jueces que no buscaron bien en ese tiempo a Dios, todo el pueblo de Israel, Dios levantaba jueces que fueron buenos, jueces que no cumplieron a cabalidad su trabajo. Levanta Dios a Samuel, un gran hombre, un gran siervo del Señor. En medio de esa situación hay una mujer que nos está enseñando que Dios sigue cumpliendo su propósito en nuestras vidas, y que sigue avanzando la historia, y que la idea de Dios de hacer alcanzar a la gente que no es parte del pueblo de Israel, alcanzar al gentil, ahí está, y es real. Y hasta el día de hoy acá estamos nosotras, hermanas. De veras, nosotros fuimos alcanzadas por esa gracia de parte del Señor, porque no merecíamos esto, ¿verdad? Aparte de ser pecadores, no éramos parte del pueblo de Israel, y lo alcanzamos. Y Ruth es lo que nos enseña, ¿verdad? Que el ser fuera del pueblo, eso no quería decir que no pudiera ser alcanzada por la misericordia del Señor. La ruta de viaje de Ruth y Noemí fue esta, hermanas. Desde Belén, acuérdense que esta familia, de primero la ruta que siguió Noemí con su familia, ¿verdad? Acá en Belén van hacia Moab, y después de regreso de Moab vuelven otra vez a Belén. Es una ruta que si uno se pone a pensar, hermanas,
yo me he puesto a pensar qué valentía la de Noemí y la de Ruth, viajar solas todo este trayecto. Viajar solas ante un peligro, ante una amenaza del clima, de robos, ladrones, secuestradores, qué sé yo, que había en esa época, ir solas. Y Noemí estaba convencida de poder regresar a su casa sin ninguna novedad. Y a pesar de que ella sabía, y ella misma dijo, Dios está en contra mía, pero a pesar de que Dios estaba en contra de ella, ella sabía que Dios la iba a llevar de regreso, ¿verdad? Fue una ruta, me imagino, muy difícil, muy complicada, llena de cosas. La escritura solo nos menciona que salieron de Moab y llegaron a Belén. No nos da detalles de qué pasó, sino que nuestra imaginación pues nos vuela, ¿verdad? Y imagínense en esos desiertos, qué sé yo, qué más cosas pasaron las pobrecitas, el cansancio, el sol, todas esas cosas, cómo llegaron a Belén, ¿verdad? Todas quemadas, cansadas, delgadas, agotadas, porque imagínense cómo haber sido ese trayecto, ¿verdad? Pero llegaron, eso es lo importante, ¿verdad? Que llegaron y es ahí en Belén vuelve otra vez a desarrollarse la historia que estamos viendo de Ruth, ¿verdad? En primer lugar, ahí en nuestra lección tenemos que Ruth, una nuera fiel. Y esa es una de las primeras cosas que yo le admiro a Ruth, hermanas. Cómo esa relación tan especial entre Ruth y Noemí, hermanas, como nuera. Wow, eso, mire, en todo contexto, creo yo, no solo en nuestro contexto latino, sino que en todo contexto, creo que lo que más nos cuesta, que otra persona llegue a formar parte de nuestra familia. Eso no es fácil, hermanas. Yo me recuerdo a mi papá cuando vino mi cuñada, yo tenía 18 años cuando mi hermano se casó con mi cuñada. Ella llegó justamente en una época muy buena para mí, ¿verdad? 18 años, yo no tuve hermanas, solo tengo 2 hermanos más grandes. Entonces mi cuñada se portó de veras a la altura conmigo y hasta la fecha, ¿verdad? Yo la quiero muchísimo a ella y ella es, pues suplió esa parte de mi vida, ¿verdad? De una hermana. Pero algo que yo de veras aprendí de mi mamá fue eso. Mi mamá sí la acogió, la recibió. Ellos siempre dijeron, mis papás siempre dijeron, es una hija más. Entonces, esa relación de veras que debe de existir. Y yo me recuerdo que a mi papá, su círculo, porque mi papá era distinto a mamá, su círculo de mi papá éramos solo los 5, y que viniera otra persona más, este circulito ampliarse para él fue bien difícil, ¿verdad? Y yo veo en ellas algo que extraordinario, porque no es de la misma, no son del mismo pueblo, no son del mismo pensar, no son difieren de muchas cosas ellas, pero fue una nuera fiel. Ahora, la diferencia de esta fidelidad lo hizo el compromiso que ella tenía para con Dios, y esa es la diferencia, hermanas. La diferencia la hace de veras, la hace ahora en nosotras, la hace Cristo en nosotras, ¿verdad? En esa época, Noemí, el recibir las promesas de Dios para su vida, hizo la diferencia. Ella por eso amaba a su suegra, de veras la amaba como algo especial, algo único en su vida, y eso pues es de admirárselo, ¿verdad? A ella. Su trasfondo, veamos ese trasfondo, porque eso nos va a ayudar a entender también un poquito a Ruth, ¿verdad? Ella era nativa de Moab, dice Ruth capítulo 1, versículo 4 y 5. Estos de Moab eran hijos de Lot con su hija mayor. ¿Se recuerdan cuando Lot salieron de Sodoma y Gomorra? Y la esposa de él, ¿verdad? Se convierte en estatua de sal por voltear a ver. Y bueno, se quedan las 2 hijas y las 2 hijas dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Estamos solas, solo con papá. Que había más posibilidad porque había más gente alrededor, pero no sé cuál fue su pensar de ellas. Y bueno, emborrachan al papá y resulta cada una de ellas embarazada, y entonces la hija más grande pone a su hijo Moab, entonces de ahí vienen los moabitas. Era una nación
hermana de los amonitas, que era la otra hermana, ¿verdad? Y ambos parientes lejanos de los israelitas, ya que Lot era el padre de ellos y él era el sobrino de Abraham. Así que es bueno saber estas cosas para que vayamos orientándonos que eso quiere decir que Ruth era una pariente muy lejana del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero era realmente parte de, ¿verdad? Por parte de Lot, por parte de Abraham. Moab era una faja de tierra con montañas y vastas planicies de suelo muy fértil, dice, en la región de la actual Jordania, ahora donde se ubica Jordania, ¿verdad? En la parte oriental del margen del Mar Muerto. Esto está cerca del Mar Muerto. Era el antiguo reino de los moabitas, siempre en guerra con los israelitas, que se encontraban en el oeste, así que estos como que no muy se llevaban tampoco, ¿verdad? Estos también siempre hubieron mi territorio, tu territorio, siempre hubo esa situación. Acuérdense que por lo regular siempre era por cuestiones de territorio que estaban peleando este tipo de gente, ¿verdad? Y interesante, ¿verdad? Como lo primero que pensó la familia de Noemí para irse a Moab fue esto: acá estamos pasando hambre, acá estamos pasando situación difícil, allá está bonito, allá suple nuestras necesidades, allá va esto, allá va a haber el otro, y todo era bonito y todo se pintaba bien, ¿verdad? Entonces, vámonos. Como les digo, mire, uno no entiende, pero soberanamente, si no hubiera sido por ese traslado, realmente Ruth no estuviera dentro de nuestra historia y Ruth no hubiera sido alcanzada por la misericordia del Señor. Así que el Señor utilizó esta decisión de esta familia, del jefe de esta familia, a trasladarse, ¿verdad? A poder, a Moab, ¿verdad? Y entonces podemos entender por qué, porque estaba bonito el lugar, ¿verdad? Había prosperidad, había algo. Y es lo que nos hace recordar, por ejemplo, a nuestra gente de Latinoamérica, ¿verdad? El sueño americano de poder trasladarnos, ¿verdad? Y a veces estas decisiones traen muchas consecuencias. Es algo bien difícil, hermana, de veras entender esta situación es bien difícil. A veces no todo es color de rosa del otro lado tampoco, ¿verdad? A veces no nos ponemos a pensar en eso, ¿verdad? Que donde quiera que vayamos, vamos a encontrar siempre sufrimiento, siempre vamos a encontrar situaciones difíciles, que fue lo que le pasó a esta familia, ¿verdad? Limitaba esta región con Amón y el desierto. Los límites lo marcaban por pequeñas colinas que en la primavera se cubrían de hierba y la lluvia era abundante y los veranos más fríos que en la región de Palestina. Y a ellos les gustó todo esto que veían y dijeron: vamos a ver qué experimentamos por aquellos lugares, y sobre todo porque aquí no hay nada, mejor nos vamos, y toman su camino y se van a este lugar, ¿verdad? El problema era que, pues, aunque se miraba bonito el panorama, viéndolo así, el panorama de oportunidades, también habían otras cosas, como eran los dioses, cosas que ellos no debían de hacer, ¿verdad? El dios de los moabitas era Quemón. Eso lo vemos en Primera Reyes 11:33. Era adorado por medio de los sacrificios de niños. Imagínense eso. O sea, esto no ha de haber sido nada grato, hermanas, ver a un niño consumirse en un sacrificio solo por adorar a un ídolo. Wow, eso ha de haber sido tremendo. Dice que ellos eran perversos y aberrantes. O sea, se miraba bonito el lugar, cubría necesidad física, cubría necesidades bonitas del lugar, muy adecuado y todo, pero vemos acá el lado espiritual, ¿verdad? Vemos acá el lado y ya un poquito más metido en nosotros, que es el área espiritual, y vemos que no era nada bonito ni nada grato. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros también, hermanas, darnos cuenta que podemos tener cosas allá, pero ¿qué de mi vida espiritual? Eso es una de las cosas que debemos de pensar también. ¿Qué de nuestra vida espiritual en estos lugares? Era esposa
ella era esposa de Malón, según Ruth 4:10, quien posiblemente estuvo casada por 10 años. ¿Por qué Dios no les dio hijos? No sabemos. No nos lo cuenta la historia, simplemente nos dice que no tuvieron hijos. 10 años, imagínense, y no tuvieron familia. Era nuera de Noemí y Elimelec, una familia de Belén, quienes junto a sus 2 hijos fueron a vivir a Moab debido a la hambruna en Belén. Así que esto era una familia que estaba viviendo en Belén, van a Moab, y entonces vemos acá ya introducida a Ruth dentro de esta familia. Su esposo era el hijo más grande de ellos, vivieron 10 años y lastimosamente no tuvieron hijos, y también murieron los 2, ¿verdad? Tanto el de Orfa como el de Ruth murieron ambos, y también murió Elimelec, el esposo de Noemí. Así que empezaron a tener situaciones difíciles. Así que no todo estaba siendo color de rosa entonces, ¿verdad? No todo estaba siendo bonito como ellos pensaban. Tal vez sí tenían para satisfacer una hambre física, pero estaban tornándose otro tipo de problemas, ¿verdad? Vamos su historia. Su esposo murió antes que tuvieran hijos, no tuvieron hijos y murió el esposo. Imagínense, ya 10 años, como que algo estaba pasando acá. Y yo estaba analizando un poquito y me ponía a pensar, Dios sabe por qué no le dio hijos. Hubiera sido difícil regresar a Belén con un hijo, ¿verdad? Con un niño o un jovencito. Iba a ser muy delicado. Aparte de eso, me imagino que tal vez tenían que haberlo sacrificado en algún momento dado a este ídolo. Y Dios guardó la vida de ellos para tomar esa decisión, ¿verdad? Son conjeturas mías, ¿verdad? No son lo que la palabra de Dios dice, pero es algo que el Señor vemos cómo va actuando soberanamente, ¿verdad? Con la muerte de su esposo, Ruth queda desamparada entonces. Y entonces las cosas se tornan un poquito más difíciles. Las que no tienen esposo saben de esta situación, entienden a Ruth, ¿verdad? Se quedó sola, ¿verdad? Y la cosa es que no sola se queda ella, sino su suegra y su cuñada. Se quedan solas las 3, desamparadas. Y según algunos comentaristas, la condición de una mujer viuda no es fácil. En un contexto, no hay quien la comprenda, quien la entienda, no hay quien la sostenga, entonces es un poquito difícil vivir de esta manera, ¿verdad? Veamos nuestro punto número 2, y Ruth amaba a su suegra Noemí, y seguimos viendo esa parte, ¿verdad? No era fiel porque en medio de todo, ahí estaba con ella, en medio de todo, ella estuvo pendiente de su suegra, y ahora pues nos lo va a demostrar en esta parte, en el capítulo 1, versículo 16 al 18. Y empezamos con su compromiso, ¿verdad? Respondió Ruth, dice el pasaje, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras. Este es un compromiso de Ruth hacia Noemí, pero es un compromiso basado en entender quién es Dios. Y eso es lo lindo que me gusta de esto, porque ella ya empieza a decir, tu Dios será mi Dios. Y ya a la hora de reconocer esto en la vida de Ruth, el reconocer quién es Dios para ella, lo importante que es Dios para ella, lo indispensable que es Dios para ella, lo necesario, lo suficiente que es Dios para ella, eso ya nos da a entender que Ruth había entendido lo que tal vez mucho tiempo, pues en medio de todo, Noemí había puesto en el corazón de ella, ¿verdad? Entonces está dando resultado, y ahora le dice, pues lo mío será lo tuyo, y ya empieza esa relación entre ellas
ya más cercano, ya Ruth puede darle a conocer a su suegra lo que está pasando en su vida. Ella entonces le dice, este es mi compromiso para contigo, esto es lo que yo voy a hacer, no te voy a dejar. Y dice aquí que solo la muerte va a hacer separación entre ellas dos. Esto ha de haber sido algo impactante para la vida de Noemí. Esto ha de haber sido algo de veras de mucho alivio. No me regreso sola, porque imagínese, ella se iba a regresar sola a Belén. No me regreso sola, me regreso con compañía y me regreso con alguien que está comprometido conmigo, pero entiende quién es Dios para su vida. Eso le da aliciente y esperanza a Noemí, ¿verdad? Ruth entonces expresa su afecto y compromiso hacia Noemí. Qué lindo es ver que no se quedó solamente en palabras, sino en hechos, también lo vamos a ver. Y ella expresó realmente ese compromiso para con ella. Principalmente la decisión de Ruth de ligarse a Noemí se basa en su nueva fe en el Dios de su suegra, Yahvé de Israel. Ella se da cuenta, o sea, Noemí se da cuenta que no es ningún concepto, ninguna cosa que ella se inventó, sino se da cuenta que esto ya es una relación que ella está teniendo ya con Dios, ¿verdad? Abraza la fe en el Dios único y verdadero. Tu Dios será mi Dios. Entiendo que este es el único Dios. Entiendo todo eso, ¿verdad? Incluso estaba dispuesta a aceptar las incertidumbres de una viudez permanente antes que abandonar su compromiso con el verdadero Dios. O sea, me interesa más estar con Dios. Dios sabrá qué hacer conmigo, Dios sabrá qué tiene para nosotros, pero no suelto ni a Dios ni a ti. Aquí esto va en serio. Esto es algo que no me lo saqué de la manga por querer pasar el momento, sino porque yo quiero realmente tener esa relación contigo y estar sobre todo en esa relación con Dios. Y eso es algo bueno de parte de Ruth, ¿verdad? Dar a conocer a su suegra lo que ella está sintiendo y lo que está pensando y la decisión que ha tomado. Esta decisión no la tomó Ruth en el ratito en que estaba separándose de su suegra. Si nos damos cuenta, ya es una decisión muy anticipada que ahora se está dando a conocer, pero ella ya la había tomado desde hacía mucho tiempo. Su actuación ahí en Ruth capítulo 3, un capítulo bastante sorprendente y bonito. El contexto es el capítulo 2 del 1 al 3. Providencialmente Ruth conoce a Booz. Acordémonos que llegan ahí y en el capítulo 2 ya se empieza a decir que Ruth empezó a trabajar y fue justamente a los campos de Booz que ella fue a trabajar. Era un pariente cercano a ellos y un hombre muy bueno, un hombre que estaba dispuesto también a hacer la voluntad de Dios. Así que cuando Noemí se entera de dónde había estado trabajando Ruth, Noemí elabora una estrategia. Interesante, ¿verdad? Esta suegra no quería que su nuera se quedara sola. Esta nuera entiende la posición de su nuera y entiende que tiene que haber algo que la... ¿cómo sería? Pueda recompensar lo que ella está haciendo con ella, ¿verdad? Así que hace una estrategia para poder hacerle de Cupido, por decir así, ¿verdad? Entre Booz y Ruth, ¿verdad? Así que Noemí dice que escuchó el consejo, Ruth escuchó el consejo de Noemí ahí en el capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y veamos algunas cositas acá. Dice, he aquí, él avienta esta noche la parva de la cebada. Ya habían terminado de cosechar, ya iban a estar en fiesta, ¿verdad? Por decir algo. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Miren, es una estrategia interesante que uno dice, esta Noemí, ¿verdad? Tan bandida, diríamos nosotros, ¿verdad? Qué tremenda lo que le está diciendo que haga. Esa era la forma de poder decirle a él lo que ella estaba pensando.
Es que nosotros tenemos que aprender el contexto de la vida de la gente, cómo es que se pide matrimonio en otros lados, ¿verdad? Y esta era una manera, o sea, Noemí no estaba fuera de el contexto de su tierra, de su gente, ¿verdad? Y entonces le dice, pero me llama la atención todos los detalles que le da, es que me sorprende. Fíjense que dice, te lavarás, te ungirás y te pondrás el mejor vestido que tengas, en otras palabras, ¿verdad? Te vas a poner guapa, te vas a poner bonita, te vas a poner atractiva, te vas a poner de veras lo mejor que tengas, porque tenés que, o sea, ya había llamado la atención de vos, ¿verdad? Pero ella quería llamar más la atención, como hacer más real esto dentro de ellos, ¿verdad? Y le da de una vez indicaciones, ¿verdad? Hasta que él ya haya comido y bebido, entonces ya te puedes dar a conocer con él. Y el asunto es que queremos que entendamos algo de lo que yo les decía aquí. Aquí vamos a hacer una observación. Un hombre honorable como vos no habría ni siquiera considerado destruir la reputación de Ruth, ni mucho menos la suya. Él tenía una reputación muy elevada, pero también él sabía quién era Ruth. Y él no iba a hacer nada en contra de ella, ni ella nada en contra de él. Noemí está convencida de que Ruth sabe su límite, de que Ruth se dará a respetar y que Booz la respetará a ella. Así que eso es lo lindo de poder ver esta parte en Noemí, que confiaba en su nuera, de que iba a hacer las cosas tal y como ella se los había mandado. No iba a ser ni más ni menos, porque ella sabía quién era Ruth. Ella sabía muy bien cómo era el carácter de esta mujer. Y sabía el carácter de Booz, sabía que era una persona muy, muy decente, un hombre muy honorable. Así que entonces su petición a Booz, vamos a ver qué le pide, ¿verdad? Y en otras palabras le estaba pidiendo matrimonio, ¿verdad? Cuando ella se acerca a él, cuando ella se acuesta en sus pies, cuando ella le dice, mira, tú eres mi pariente más cercano, ella le está diciendo, mira, yo necesito que me saquen de esta situación de viudez, que le den nombre a mi difunto esposo, que siga algo bueno para él, que recuérdense que para eso eran los matrimonios, ¿verdad? Para que el primer hijo llevara el nombre del antiguo padre, del difunto. Entonces, ella le estaba pidiendo matrimonio. Dice aquí también porque debido a su parentesco con Elimelec, o sea, Booz, está en la capacidad de preservar su linaje. Por eso le dice, tú eres mi pariente más cercano. Cuando ella le dice esto, Booz entiende, Booz capta el mensaje, Booz se da cuenta que ella se arriesgó, porque acuérdense que ella llegó a un momento en que nadie la tenía que ver, pero era el momento más indicado para poder pedirle matrimonio a Booz. No iba a poder tener otro momento más íntimo, más con él, que este momento, y Noemí lo sabía y por eso la manda justamente ese día, ¿verdad? Entonces le dice, tú eres mi pariente más cercano. Y él le contesta algo muy lindo, ¿verdad? A ver, aquí te has venido a refugiar, ¿verdad? Aquí has encontrado un buen lugar. Sabes en dónde estás, a qué palo te arrimas, diríamos nosotros, ¿verdad? Sabes muy bien esto. Y esa frase, extiende tus alas, del versículo 9, Ruth pide protección oficial de Booz como un Goel. La palabra Goel es redentor o pariente redentor. El pariente redentor tenía la responsabilidad de preservar la integridad, la vida, la propiedad y el nombre de la familia de su pariente cercano y estar presto a justiciar a su homicida. Pero como no había homicida porque él se había muerto de muerte natural y había sido por otro lado, de todos modos lo que él tenía que hacer era levantar el nombre del pariente, darle vida a ese nombre, ver la propiedad que le quedara al hijo más grande
y el nombre de esta familia siguiera creciendo, ¿verdad? Ahora, el asunto es esto, que a mí me llama la atención en esta historia. Vos llega le dice, no soy yo el pariente más cercano, hay otro más cercano que yo. Y entonces, como en toda novela romántica, ¿verdad? Dice uno, ¿verdad? Uno bien emocionado leyendo la historia y de repente llega con eso y dice, no se van a quedar juntos, ¿verdad? Que aquí, que allá, ¿verdad? Interesante, porque vos sabía y entendía la ley y le dice, no soy yo, es otro. Pero yo voy a arreglar todo, no te preocupes. Y cuando va con el pariente, le dice, mira, hay que redimir a Noemí y a Ruth. Entonces, hay que redimir a Noemí. Ese es el punto. Mire, qué bandido él también, ¿verdad? Y qué sabio. Hay que redimir a Noemí porque se murió su esposo y sus 2 hijos. Hay que levantar descendencia para que esto crezca. Dijo aquel, va. Eso está bueno, dijo, ¿verdad? Me gusta, como buen negocio, diríamos, ¿verdad? Te tenés que casar con la nuera. Dijo él, eso sí ya no me gusta. Eso sí no me parece. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que lo que estamos viendo acá, eso quiere decir que entonces yo tengo que hacer que mi hijo más grande que tenga con ella se lleve toda la posición. ¿Y qué me quedo yo? No me quedo con nada. Entonces este negocio no me gusta, no me conviene. Pero mire qué bien lo embarcó vos, ¿verdad? Y le dice, no, le devuelve el paquete a vos y le dice, quédate tú con eso, yo no quiero hacerme responsable. Entonces viene y él es el que redime entonces a estas mujeres. Tremendo vos también, ¿verdad? Él sabía qué estaba haciendo. Así que vos reacciona bien, dice, ante la petición que le hace Ruth, ¿verdad? Dios estaba obrando en el corazón de vos y responde con una bendición para ella cuando todavía están juntos en la era. Versículos 10 y 13. Bendita tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor. Ella estaba dedicando a su suegra y no estaba buscando novio por otro lado, por decir algo, ¿verdad? Buscando nada de... ¿cómo se dice? En Proverbios 31. Es el único que aparecen las 2 cosas, ¿verdad? Parece que nos desconectamos de Facebook, ¿verdad? No, ahí estamos. Muy bien, sigamos entonces. Qué interesante, ¿verdad? Solo 2 veces aparece esta palabra y esa palabra se la está diciendo vos a Ruth. Imagínense. Tenés una virtud, tenés una cualidad, tenés unas características únicas. ¿Y cómo no te voy a yo hacer el favor de redimirte si lo mereces por lo que estás haciendo con tu suegra y por lo que me has demostrado de tu vida? Tu vida demuestra que eres una mujer íntegra, una mujer leal. ¿Y cómo no voy a hacerlo? Así que él le dice, yo voy a hacer todo, así que no te preocupes. Y ya vimos en la narración anterior que yo les contaba cómo él logró hacer esta redención para poder llegar a casarse con ella, ¿verdad? Así que entonces llegamos al capítulo 4 del versículo 10 al 13, donde Ruth es tomada como esposa por Booz. Ha de haber sido una boda linda, sorprendente, ¿verdad? Única en ese lugar, ¿verdad? Ha de haber sido algo llamativo, ¿verdad? Porque imagínense, vos ha de haber tenido una posición económica muy buena, ¿verdad? Entonces ha de haber sido una boda lindísima, ¿verdad? Una nueva vida y plenitud viene a la vida de Ruth, Booz y Noemí. El panorama cambia totalmente para Ruth, para Booz y para Noemí. No se nos dice la condición de Booz, no se nos dice, pero por lo que se ve, él necesitaba una esposa como ella, ¿verdad? Y así que Dios le llegó a suplir esa necesidad a él. Noemí necesitaba una familia y Dios se la está dando. Él adquiere los derechos y se casa con Ruth. Entonces, lo lindo es que él sabía y el primer hijo, pues es
para engrandecer a la familia de Noemí, ¿verdad? Y levantar esa descendencia en Noemí. Y el resto, pues entonces será para él, ¿verdad? No le importa, con tal de tener a Ruth como esposa, ¿verdad? Y él amaba a Ruth, entonces da a conocer esa parte de su amor incondicional, ¿verdad? Para con ella. De su linaje, de este linaje de Ruth, viene el rey David y Jesús el Mesías Redentor. Eso es sorprendente, hermanas, ver cómo Mateo pone estas genealogías, y lo vamos a ver, ¿verdad? La familia llega a conectar con el linaje real, ahí en el capítulo 4, versículo 18 al 22. Cuando este escritor termina el libro, lo termina con un tinte de realeza. No es cualquiera el que nació después. Esta redención tuvo algo, un resultado glorioso. Dice Ruth 4, 21 y 22, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Si usted se da cuenta, empieza esa descendencia y llegamos a David, pero de David ya sabemos qué pasa, ahí en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si nos damos cuenta, esta realeza viene no solo física, sino es una realeza celestial, ¿verdad? Es algo, wow, el Mesías viene de una mujer gentil también, que ha sido tomada para redención. El nombre de David señala hacia el rey más grande de Israel, pero también el mencionar a David tiene que irse en esa línea a Jesucristo, a Jesús. Mencionarlo como algo ya eterno, como algo especial. Y en Mateo 1:16 dice, Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y en esa genealogía preciosa, el resultado entonces de este matrimonio, mire hasta dónde puede llegar la misericordia del Señor, la redención del Señor, la soberanía de Dios. Desde allá de Ruth empezamos, llegamos justamente a quien es nuestro Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Imagínense qué privilegio. Lástima que Ruth no pudo verlo. Lástima que ella no pudo experimentar este gozo, ¿verdad? Pero nosotros sí, y nos podemos gozar de saber de que la decisión de ella valió la pena. La decisión de ella valió la pena. Y la decisión de Booz, de tomarla como esposa, también valió la pena. Así que a veces nuestras decisiones son las correctas cuando están basadas en el Señor, ¿verdad? Ruth, sus cualidades sobresalientes. ¿Qué cualidades podemos decir de Ruth sobresalientes? Bueno, es una actitud decidida. Persevera en la bondad que se evidencia en su negación ante la petición de Noemí de que la dejara, de la dejara. Dice, pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas yo iré y donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Una actitud decidida. Yo voy porque voy. No me importa lo que pase en el camino, no me importan los riesgos, no me importa lo que vaya ahí, pero yo me voy contigo. Estoy decidida. Y como les digo, no fue una decisión en que cuando ya estaba para irse Noemí dijo Ruth, ay, de veras, ¿verdad? Pobrecita la viejita, ¿verdad? Se va a ir sola, que aquí, que allá. No dijo eso. Ella ya lo tenía pensado. Y ella ya estaba decidida a pasar a lo que pasara, a irse con ella, ¿verdad? Otra cualidad, buscó refugio en Jehová. Aún perteneciendo a otro pueblo y teniendo otros dioses a los cuales podía volverse, vemos cómo las palabras de Booz dan testimonio. Capítulo 2, versículo 12. Que el Señor recompense tu obra, que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte.
Booz sabía que en primer lugar ella se había refugiado en Dios. En primer lugar. Y en segundo lugar, se había ido a refugiar en los brazos de él, que eran los correctos también. Así que él te va a y le dice, quien te va a recompensar es el Señor, porque has venido a refugiarte en esas alas de parte del Señor. Así que eso es lo interesante, que nos damos cuenta que ella buscó entonces refugio en el Señor. Obediencia a las palabras de Noemí. Miren, es una mujer obediente. Y vuelvo otra vez a recalcar. Es difícil que una nuera haga caso a la suegra. Es bien difícil, de veras. Seamos sinceros. ¿Cómo cuesta? Porque no es mi mamá, no es mi pariente, ¿verdad? Pero miren, esta mujer, era tanto su compromiso para con ella que obedeció a las palabras de Noemí. Sabía que eran las palabras correctas. Noemí no iba a hacer algo en contra de ella, ¿verdad? Que todo lo que ella le dijera era para su bien. Ruth 3, 5 y 6 dice, y ella le respondió, todo lo que me dices haré. Descendió pues a la era, hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¡Qué obediencia! ¡Qué sumisión la de esta mujer hacia su suegra! ¿Cuál era la diferencia? En primer lugar, la amaba. Y en segundo lugar, el hecho de tener a Dios dentro de su corazón también. Eso hacía la diferencia. Aquí queda claro que no solo dijo que obedecería, sino que también lo hizo. Sus palabras fueron afirmadas con sus acciones. A veces nosotros decimos, sí, lo voy a hacer, pero no lo hacemos, ¿verdad? Y Ruth nos enseña que debemos de ser obedientes a lo que... Porque a veces las personas no es que nos quieran hacer daño, simplemente quieren de veras que nosotros tomemos consejo de ellas para poder seguir viviendo. Humildad, fue una mujer muy humilde. Dice Ruth 2:13. Entonces ella dijo, Señor mío, ella ha dado gracia ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Ella entendió su posición, hermanas. Era muy humilde. Entendió que no era parte del pueblo de Israel, pero le daba gracias a Booz, que había hallado gracia ante sus ojos y que le permitiera trabajar, recoger esas espigas dentro de su lugar. Reconoció de su condición como mujer viuda y necesitada de la gracia. Ella dijo, estoy necesitada y gracias por darme la oportunidad. Una persona muy humilde, ¿verdad? Sabía lo que estaba haciendo. Tenía una buena reputación, hermanas. 3:11 dice, ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Tenía una muy buena reputación, a pesar de que no era del pueblo de Israel. Lo poco que la habían tratado las personas, sabían quién era ella. Así Booz confirma la clase de mujer que es Ruth, confiable y digna. Así que él sabía que no estaba tomando cualquier mujer, ¿verdad? Estaba tomando la mujer más indicada. Lecciones que aprendemos de Ruth para nosotras en nuestra vida. La obediencia es el fruto de un corazón agradecido, es el resultado de la fe. La obediencia, hermanas, viene de nuestra gratitud y de nuestra fe en Dios. Seamos obedientes. La fidelidad a su suegra muestra a una mujer que decidió amar con compromiso, fe y sumisión a la ley mosaica. Ella decidió hacerlo. Bueno, nosotras también, hermanas, decidamos ser obedientes. En primer lugar al Señor. Eso nos va a hacer obedientes y sumisas al resto de las cosas en nuestra vida. Seamos agradecidas y demos fe de que tenemos fe en ese Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Su vida evidencia la soberanía de Dios en un tiempo de apostasía. Aunque otros se alejaron de Dios, abandonaron y adoraron a otros dioses, Ruth reconoció a Dios en medio de ese abandono de la fe. En medio de que aquellos estaban mal, ella no. Ella sí prefirió a Dios. Aunque otros no obedecían la ley de Dios, ella decide hacerlo y lo hace de corazón.
Su obediencia a Yahvé Dios y su fe en él le dio como resultado grandes y hermosas recompensas. Vale la pena refugiarse en el Señor. Vale la pena confiar en la soberanía de Dios. Vale la pena obedecerle a Él. Vale la pena dar a conocer nuestra fe para con el Señor. Aunque otros se alejen, aunque otros vivan como vivan, mi responsabilidad es vivir de acuerdo a las normas de Dios. La salvación entonces es extendida a nosotras, es obra única y exclusiva del Dios Trino. Tuvo que ver mucho Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanas. Gracias a Dios que tenemos una salvación. Gracias a Dios que Dios mostró su misericordia para con nosotras. No lo merecíamos por ninguna parte. Éramos pecadores, estábamos alejados de Dios, pero tampoco no teníamos nada que ver con el pueblo de Israel. No éramos parte de la promesa, pero ¿qué hace Dios? Extiende su misericordia, extiende esa salvación para con nosotras y hoy gozamos de eso en nuestra vida. Ruth alcanzó gracia delante de Dios y de los hombres, porque abandonó su idolatría y eligió adorar al único Dios verdadero. La decisión, al principio lo dijimos, decidir es importante, porque de eso depende el resto de nuestras vidas. Así que hay que aprender a decidir y decidir bien, aprender a tomar buenas decisiones y esas decisiones abarcan en primer lugar hacia obedecer a Dios. Ruth 2:12, que es nuestro versículo de memoria, ¿verdad? Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué lindo texto, porque el único que nos puede recompensar, hermanas, es el Señor, porque Él sabe nuestro corazón. Él sabe con qué actitud lo estamos haciendo, pero Él también sabe si realmente estamos queriendo ser protegidas bajo las alas de Él, o simplemente estamos por estar. Él sí sabe, y por eso Él va a recompensar nuestra obra, hermanas, como lo hizo con Ruth. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo que nos permitió entonces estar acá. Vamos a orar entonces. Padre, muchísimas gracias por esta lección. Gracias porque no somos merecedoras de tanta gracia de parte tuya, al igual que Ruth. Pero gracias porque nos alcanzaste. Gracias porque estamos bajo tus alas. Gracias porque estamos protegidas de veras en tu amor, en tu misericordia. Síguenos ayudando a poder seguir aprendiendo de estas mujeres que de veras nos dejan una huella bien marcada, y es una huella para la honra y la gloria tuya. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, no sé si amén, amén. ¿Tienen algún comentario o algo antes de pasar al cuestionario? Bueno, hagamos el cuestionario. Creo que de allí podemos ir sacando algunas cosas. De allí algunas de las hermanas quiere añadir algo, preguntar algo más, podemos aprovecharlo, porque la verdad es que es una lección muy buena, donde sí, como decía aquí al principio, la introducción, que atraviesa muchas de las emociones humanas, desde empezar por un asunto muy desgarrador hasta la gran felicidad. Y yo creo que en eso pues podemos ver varias cosas, que como mujeres pues somos afectadas. Pero podemos entonces pasar al cuestionario. Gracias, Ingrid. Sí. Ok, gracias. Vamos, permítame un segundito. Ahorita vamos al cuestionario.
Muy bien. Vamos entonces a la pregunta número 1. Si alguien la quiere contestar, ahí enciende su micrófono y responde, ¿verdad? Para que así vayamos poco a poco, ¿verdad? Dice la pregunta número 1. Según según el capítulo 1:1, ¿quiénes gobernaban en el pueblo de Israel? A ver, ¿quiénes estaban gobernando en esa época? Los jueces. Ah, muy bien, los jueces eran los que estaban gobernando en esa época, ¿verdad? Y ya dijimos, ¿verdad? Que está escrito este libro en medio del libro de Jueces y en medio de Primera de Samuel, ¿verdad? Ahí estaba, entonces, ellos eran los que estaban gobernando, ellos eran los que estaban dirigiendo al pueblo de Israel. A consecuencia de que se había muerto ya Josué, y el pueblo se había alejado de Dios, ¿verdad? Entonces no había quien los dirigiera. Y entonces, acordémonos que parte del trabajo de los sacerdotes era pero no lo estaban cumpliendo tampoco, ¿verdad? Entonces levanta jueces el Señor. Muy bien. Ahora, ¿qué sufre Belén en esos días? A ver. Enciendan su micrófono, hermanas. Muy bien, mucha hambre, hubo hambre, ¿verdad? Falta de comida, en otras palabras, ¿verdad? Y era porque se estaban robando la comida a los otros, ¿verdad? Los filisteos y todos los alrededores, ellos eran los que estaban aprovechando, aquellos sembraban y aquellos se aprovechaban de ir a robar, ¿verdad? Era una situación bien difícil, realmente. Muy bien, la número 2, ¿quiénes migran a los campos de Moab según 1:1-2? Elimelech y su mujer Noemí y sus 2 hijos, Malón y Kelión. Muy bien, interesante, ¿verdad? Fíjense que yo me tomé la libertad, dijo aquel, de buscar los significados de los nombres porque me llamó la atención, porque acuérdense que los nombres tienen mucho que ver con lo que hacemos, ¿verdad? Y Elimelech significa Dios, Dios el Rey. No estaba cumpliendo con esa parte de Elimelech, ¿verdad? Pero bueno, Noemí, acuérdense que es placentera y no se estaba sintiendo ella placentera ya en Belén, ¿verdad? Malón, fíjense que me llamó la atención porque Malón significa enfermo. Interesante. Y que Kelión significa derribar, destruir o desfallecimiento. No son nombres bonitos ni gratos los nombres de estos muchachos. A comparación de Ruth, porque Ruth significa amiga, compañera, vecina, y de veras lo cumplió con su suegra, ¿verdad? Fue una amiga, una compañera entrañable para Noemí, ¿verdad? Muy bien, gracias. Ahora viene una pregunta muy interesante que había. Sí, hermana Betty, dígame. Sí, dígame, hermana Betty. ¿Qué dijo que significaba Malón? Malón significa enfermo. Gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien. Vamos entonces. Viene la pregunta interesante. Describa cómo era Moab. ¿Cómo podemos? La pregunta nos dice cómo la podemos vislumbrar, ¿verdad? Pero uno podía bien buscar también, ¿verdad? Cómo era en esa época, ¿verdad? Así que, ¿quién quiere contestar esta pregunta? A ver. Un pueblo definitivamente idólatra, pagano. Ajá, idólatra, pagano, muy bien. Se dice que era un pueblo politeísta, tenían mucho. Exacto. Que andaban realmente bien perdidos. Y más con la descripción que se hace en el libro y lo que tú reafirmaste de ese Dios tan horrible, ¿verdad? Que quemoso. Que sacrificaban niños delante de él. Qué cosa más espantosa. Y entonces sí, era totalmente un pueblo perdido. Un pueblo perdido. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir otra cosa? Aparte de la idolatría. Algo que usted mencionó, hermana, que tal vez les había atraído de la tierra, era que era fértil. Muy bien, probablemente. Ajá. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí, muy bien. Yo eso fue lo que puse también. Yo puse, eran unos campos
bellísimo de plano, ¿verdad? Me imagino que todo era verde, fértil, ¿verdad? Productivo, hermoso, un lindo ambiente, se respiraba aire puro, pero también pues era una región gentil y una región idólatra, ¿verdad? No era nada bonito. Y fíjate que junto con eso que tú dices, Ajá. a veces no lo fértil que podemos ver nos indica que todo está bien ahí, porque a la parte de que todo era bonito, lo que es la vida moral, religiosa, era una cosa desastrosa. Tal vez para ellos no, pero para una familia que venía de otro contexto, eso ha de haber sido un choque tremendo, ¿verdad? Estos que venían siendo de un solo Dios, monoteísta, o sea, apegados a sus leyes, a sus ritos de la ley que había dado Moisés, de Dios le había dado a Moisés, venir a vivir a un mundo así, y la verdad, tú hiciste algunos comentarios ahí en cuanto a los que emigran. Sí, sí. No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Exactamente. Sí, aquí la hermana Catalina pone tipo el sueño americano, ¿verdad? Y es cierto, es cierto, hermanas. Mire, yo no es que esté en contra ni soy yo la indicada de poder ponerme a debatir por esta situación, ¿verdad? Es cuestión de decisiones, cuestión política, cuestión de muchas cosas. Pero difícil, hermana, de veras. No es fácil, no porque, como dices tú, no porque todo es bonito, o sea color de rosa, ¿verdad? Y que sea lo más agradable. Son otras cosas que van implícitas, ¿verdad? Y que debemos de tomar en cuenta para nuestra vida también, ¿verdad? Yo me recuerdo una hermana que ella vivió más o menos como unos 10 años en Estados Unidos. Y ella me decía y me contaba, ¿verdad? Según la gente, la cosa más bonita que hay es vivirme. No, hermana, ya si uno no trabaja, no come, no vive. Aquí en Guatemala, aunque sea, no trabaja del todo, pero va sacando sus chapucitos y va viviendo, aunque sea de frijoles. Pero allá no se puede, hermana. La gente piensa que allá es bonito. O sea, tal como dices tú, los edificios, la ambiente y todo, tal vez podrá ser bonito, pero me dice ella, yo de ir otra vez de paseo, pero no a vivir, me dice, prefiero seguir viviendo en mi Guatemala. Así que pasa, ¿verdad? Y la hermana Catalina vuelve otra vez a decir que todos los venezolanos quieren llegar a una última enmienda. Así que, hermanas, esto es cuestión política, van muchas cosas implícitas, muchas cosas, pero en medio de todo eso, nosotras como cristianas tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Eso es lo que yo digo. Aprendamos a hacerle caso a Dios, ¿verdad? Sí, hermana Sonia y después Sanita. Sí, hermana Sonia. Buenos días a todas. Y eso es algo, es una situación con la cual nos podemos nosotros identificar como pueblo de Dios. Aun cuando no sea solamente este país de Estados Unidos, donde fuera de aquí se dice que aquí el dinero crece en los árboles y por eso todo el mundo quiere. No, no es verdad. En otras partes del mundo también se están viviendo situaciones políticas que van totalmente en contra de la moral, en contra del valor de la vida humana. Y yo decía, nos identificamos como pueblo de Dios porque donde quiera que estemos, que no se adore a Dios, vamos a encontrar este tipo de situaciones que van en contra de lo que Dios ha establecido, y en este caso, el paganismo de este pueblo de Moab, estamos hablando exactamente de lo que estamos viviendo ahora. Niños, lo que es el derecho que ellos, estas organizaciones están exigiendo como para ellos reconocerse un matrimonio igualitario. Todo esto es aberrante, no se le puede llamar de otra manera. Más el ánimo y el ejemplo que vemos en esta hermosa historia es, donde quiera que estemos, vivir de acuerdo a los preceptos del Señor. Y eso es lo que verdaderamente nos dará esa vida fértil y productiva de la cual todos necesitamos y queremos tener realmente.
Exacto. Gracias, hermana Sonia. Muy, muy puntual es su respuesta. Vamos, hermana Almita, ¿qué ibas a decir algo? Bueno, retomando, yo quiero volver a lo que tú decías. Que tú lo ves desde allá, pero las que vivimos en los Estados Unidos podemos verlo de otra manera, ¿verdad? Exacto. Realmente para muchos el famoso sueño americano se convierte en la pesadilla americana, ¿verdad? Muchos ya no logran tener el sueño americano. En este momento de la historia, yo creo que para todos los que están emigrando, les va a ser muy difícil lograr tener el sueño americano. Ya no se puede, ¿verdad? Y la verdad es que a veces creo que los que vivimos allá somos criticados, que le decimos, no se vengan, ¿verdad? Y a veces nos dicen, es que qué egoísta te eres, tú ya lo lograste y no quieres que otro lo logre. No, no es por eso, hermanas, porque la gente no dice toda la verdad. Vivir en Estados Unidos no es fácil. Y todas las que estamos aquí en el chat y las que quizás están viendo en el Facebook, que vivimos en los Estados Unidos, sabemos que no es nada fácil, ¿verdad? Cuesta vivir. La vida es tremendamente difícil, no solo en el ámbito económico, porque aquí todo es caro. Los dólares no se dan en los árboles. Si tú quieres dólares en los árboles, vas a tener que trabajar bastante, sembrar bastante, regar bastante para poder vivir, ¿verdad? Y no te dicen allá que tienes que pagar para todo. Aquí hay impuestos de todo. Y eso lo dicen a los inmigrantes, ¿verdad? A los que vienen. Así que, mis hermanas, si usted se va a venir y ya tiene con todo, véngase. Porque de lo contrario, le va a ser bien difícil. Todo está carísimo. Sí, sí. Y yo sé que, como tú decías, son decisiones. Emigramos por decisiones. Y yo sé que para algunos es decisión de vida o muerte. Pero no sabes si la vida, la muerte te va a llegar. Hemos oído de que muchos se quedan en el camino y muchos llegan solo a morirse allá. Y eso es tristísimo. Así que el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones, porque todos son decisiones realmente, ¿verdad? Sí, ese es el punto, ¿verdad? Muy bien, hermanas, vamos a la número 3. Dice, las tragedias llegan a la familia. Hablando de tragedias, ¿verdad? ¿Cuál les llegan a la vida de Noemí y de Ruth? A ver, ¿cuáles tragedias llegan a la vida de Noemí y de Ruth? ¿Alguien que conteste ahí? La pérdida de los esposos de cada una de ellos, que enferman y mueren cada uno de ellos, tanto el esposo de Noemí como el esposo de Ruth y de Orfa. Muy bien, interesante, ¿verdad? Se mueren los esposos y eso creo que es algo, hermanas, para las que hemos tenido seres queridos que se nos van, eso es difícil. Gracias a Dios todavía no se ha ido mi esposo, todavía lo tengo, pero las que son viudas, hermanas, saben y entienden esto, qué difícil ha de ser quedarse sin esposo, sin compañero de vida. Y la cosa es que se quedan las tres, se quedan solitas, desamparadas, ¿verdad? Porque no tenían quién por ellas. Y eso es lo que la lleva a tomar la decisión a Noemí, aparte que ya había oído que las cosas estaban bien ya nuevamente en Belén, ¿verdad? Regresemos, ¿verdad? Pero también esto la hace reaccionar a ella. Qué difícil ha de haber sido que se murieran sus esposos también, ¿verdad? No, es parte de la... O sea, ellos se hubieran muerto de todos modos donde estuvieran, en Belén o en Moab, ¿verdad? No importa, pues tenían que morir, ¿verdad? Pero el asunto es que estaban lejos de su tierra. O sea, Noemí no tenía nadie acá. Ruth y Orfa todavía tenían a su familia acá, ¿verdad? Entonces podían quedarse acá, pero ella tenía que ver qué hacía, por eso mismo toma la decisión de regresar a Belén. Muy bien. Ahora viene otra pregunta muy personal también. Si ha llegado a su vida y familia, ¿cómo lo ha enfrentado? ¿Cómo ha enfrentado el hecho de que se vaya un ser querido? ¿Cómo ha enfrentado la muerte de un ser querido? ¿Alguien quiere comentar, dar testimonio de cómo el Señor le ha ayudado a poder superar esa parte de su vida? Solo quiero hacer un comentario. Sí. La pregunta anterior, que interesantemente, Belén significa casa de pan.
Y entonces cuando ellos se fueron no había pan, pero hoy regresan porque hay pan. Entonces eso ese detallito. Y en cuanto a cómo hemos enfrentado la muerte de seres queridos, bueno, yo las muertes más cercanas que he tenido en los últimos años, pues ha sido la de mi papá y mi mamá, ¿verdad? Y la verdad que si el Señor no hubiera estado conmigo, hubiera sido muy, muy difícil. Y esa es una bendición extra que tenemos las hijas de Dios. Amén. Podemos enfrentar la enfermedad y la muerte de seres queridos de una manera diferente. Y más si ellos son creyentes, ¿verdad? Si ya son hijos de Dios, ya eso uno dice, ellos van a estar mejor que yo. Y eso te da alivio. No es que no lo sientas, no es que no te duela, porque la separación siempre va a doler, pero uno puede enfrentarlo mejor con la ayuda de Dios. Él es el que da el consuelo y va ayudándote en todo ese proceso. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Sigamos. Muy bien. No es fácil, hermanas, porque no es fácil. Mi mami tiene 9 meses de haber fallecido y no ha sido fácil para mí, ¿verdad? O sea, todavía... yo siento que superé un poquito más rápido lo de mi papá, tal vez porque me refugié en ella y la tenía ella todavía, ¿verdad? Pero ahora pues ya se fueron los dos, no ha sido fácil. Pero como dice Almita, si no fuera por el Señor, hermanas, no estuviéramos de pie, de veras. Eso es una gran bendición, tener al Señor en nuestros corazones. Así que a seguir adelante, ¿verdad? Dice la número 4, el retorno a Belén. ¿En qué momento llegan Ruth y Noemí? Versículo 1:22. A ver, ¿alguien que conteste ahí? Parece ser, hermana, que era el tiempo de la siega. Muy bien, ya estabas lista para ser recogida, ¿verdad? Muy bien, tiempo de cosecha, justamente llegó ella a trabajar en tiempo de la cosecha, ¿verdad? Eso es bonito también de parte de Dios, mandar a Noemí justamente cuando tenían trabajo, ¿verdad? Para que ellas pudieran sostenerse, y eso es parte de lo que el Señor hace, ¿verdad? Ahora dice... ahí mismo, describa al pariente redentor según 2:1. ¿Qué pusieron ahí ustedes? Sí, que era rico. Muy bien, era rico. Muy bien, era rico, dice. Muy bien. ¿Y qué más era? Pariente del esposo. Muy bien, era pariente de Elimelech, dice, ¿verdad? O sea, era pariente del esposo, ¿verdad? O sea que eran bien cercanos, han de haber sido primos o algo así, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba? Boaz. Boaz se llamaba, muy bien. Fíjense que Boaz significa... Un hacendado, ¿verdad? Sí, ajá, sí, o sea, no era cualquier... Como decimos nosotros aquí en Guatemala, no era ningún poncho mojado, ¿verdad? No era cualquiera. Apuntala. No era cualquiera, ¿verdad? No era cualquiera, no era cualquier poncho mojado, era un, como dice la hermana, un hacendado, era alguien importante, ¿verdad? ¿Qué es vos? Vos significa en él está la fuerza. Si nos damos cuenta, qué lindo nombre, ¿no? En él está la fuerza, pero realmente ¿en quién está la fuerza? En el Señor, ¿verdad? Ajá. Muy bien, en él está la fuerza. No sé, él era un... Sí. No sé si te vas a decir. Que era un hombre mayor. Estamos pensando en lo mismo. Ajá. La palabra clave es redentor, el pariente redentor. Vean cómo apunta. Sí. Una compra, un rescate. Una redención. En la vida de Ruth, nosotros nos podemos reflejar como pueblo del Señor que hubo un rescate para nosotros. Exacto. No había esperanza, no había oportunidad, no había nada para nosotros. Exacto. Pero en el plan divino de Dios, vemos los antepasados un poquito más atrás, si ustedes se recuerdan cuando vimos
a Rahab cuando se casó con Sí. Salomón, y de Sí. ellos dos, Bien. vos, Exacto. vos se casa, Sí. se vende, compra Sí. a esta mujer de una manera legal, de acuerdo Exacto. a la ley. No se Ajá. saltaron ningún paso para poder hacer esto. Y lo interesante de esa palabra de redentor es que el único que podía hacerlo era él. Porque eso es lo que significa redentor, que es el único que es capaz de poder hacer las cosas. Y en él estaba nada más la capacidad para poder hacerlo, ¿verdad? Así que, interesante, ¿verdad? Qué bonito es ver lo que Dios va haciendo, como dice la hermana Sonia, ¿verdad? Es a dónde apunta, ¿verdad? El hecho del redentor, quién era él, ¿verdad? Y vemos que hasta su nombre, ¿verdad? En él está la fuerza, en él está la salida, y solo en el Señor, hermanas, podemos tener la salida para nuestras dificultades, ¿verdad? Muy bien. Era un hombre influyente, ¿verdad? Encontré unos datitos ahí. Sus empleados y la comunidad lo respetaban, era un caballero, aún en su trato con mujeres que no pertenecían a su grupo étnico ni a su trasfondo económico. También él era parte de una zona agrícola donde los productores principales eran la cebada y el trigo, o sea que él estaba entre los meros de esto, ¿verdad? Así que interesante. Y o sea, no solo era rico, ¿verdad? Realmente era el único que podía hacerlo, ¿verdad? Iba a ser capaz de hacerlo. Ajá. No sé si encontramos eso de que no era un hombre joven. Ajá, sí. Sí. Ajá, algunos dicen que ya era una persona bastante adulta, así que imagínense, y todavía estaba solito. Estaba esperando a Ruth, ¿verdad? Eso es otra cosa extraordinaria, ¿verdad? Que el Señor puede hacer nada más, ¿verdad? Muy bien. La número 5 dice, providencialmente, ¿a dónde llega Ruth a espigar? Al campo de Boaz. Al campo de Boaz, ¿verdad? El pariente, el Limelec. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho con esta historia, pero como que si, ¿cómo les dijera yo? Como que de aquí sacaron el concepto de las novelas, ¿verdad? Justamente llegan al personaje central, ¿verdad? Juntar a los dos, ¿verdad? Pero no es porque Dios, sino que Dios tenía su plan y su propósito esto de veras, ¿verdad? Qué lindo es que de uno dice, ay, qué casualidad que llegó ahí con él, ¿verdad? No fue casualidad. El Dios que todo lo tenía, ella había ido a buscar, y el único lugar donde había encontrado la capacidad para poder trabajar era ahí, ¿verdad? Y acordémonos que según la ley, las viudas tenían derecho de recoger lo que se caía de las espigas, ¿verdad? Entonces ella vio que sí había oportunidad para ella, ¿verdad? Para poder cosechar. Muy bien. Vamos entonces, describa, dice, la faena de trabajo de Ruth según 2, 7 y 17. ¿Quién quiere decirnos cómo era la faena del trabajo de Ruth? A ver. Era recoger las espigas que quedaban. Sí. ¿Verdad? Cuando caían espigas en el suelo, y entonces esas espigas eran las que permitían que recogieran. Como aquí en el café que dicen pepenar. Sí. Muy bien. Eso, recogía eso. ¿Alguien más quiere compartir algo acá? A mí me llamó mucho la atención esos versículos, hermanas, tremendo. Esta muchacha era bien trabajadora. Dice que desde la mañana hasta el atardecer, más de una jornada de trabajo, porque dice que no descansó ni un momento.
se ve la dedicación, la responsabilidad, la entereza, la fuerza que ella tenía hacia su trabajo. En el versículo 17 describe que no solo lo recogió el grano, sino lo desgranó y era como una efa. Fíjense que averigüé cuánto pesaba una efa y son 22 litros. ¿Eso qué quiere decir? Estaba pesadita la cosa, ¿verdad? O sea que pesaba y no se lo impidió llevárselo a su casa. Esto dice mucho de Ruth, muy esforzada, diligente, cumplidora, ¿verdad? Así que Hermana, Sí, hermana. aquí una pregunta. Si la EFA Sí. era el equivalente en litros, es líquido, pero la EFA era sólido. Sí, era sólida, ajá. Ahora, pero imaginemos los 22 litros. Por ejemplo, que pudiéramos poner 22 botellas juntas de a litro de agua normal, ¿verdad? ¿Cuánto pesa, verdad? Eso sí no averigüé. En el único dato que me salía ahí eran 22 litros, no los pasé a libras. Pero me imagino que eran unas 30, 40 libras tal vez. Más o menos era eso. Sí. Es equivalente, no estoy 100% segura de la cantidad, pero es un equivalente de 30 a 35 libras. Exacto. Más o menos. Libras más o menos. Más o menos, fíjense. Es como que en nosotros, ¿verdad? Agarráramos una arroba y llevarla caminando, o sea, en nuestra cabecita para el lugar donde iba. Ya debe haber estado lejos, no estaba enfrente de la casa, ¿verdad? Se ve, y se ve el hecho de que trabajó, juntó sus espigas y de una vez las desgranó. Hizo su trabajo, o sea, era pilas ella, ¿verdad? Era dedicada. Muy bien, vamos a la número 6, dice, ¿cuál fue la respuesta de Booz según 2:14? ¿Qué le respondió Booz? A ver, hermanas, ¿quiénes hicieron su trabajo? ¿Quiénes están contestando su cuestionario hasta hoy? No, hermanas. Tiene que ser antes para que nos apuremos a poder contestar, ¿verdad? Así que vamos a ver, alguien ahí que nos conteste. La invitó a comer, ¿verdad? Que se uniera con ellos. Muy bien. Qué bien. Fíjense que qué interesante, ¿verdad? Dice que la tomó en cuenta y la invitó a comer junto con sus segadores. Le compartió de su comida, dice, y la hizo sentir como uno de ellos, aunque ella era extranjera. Fíjense que o sea, era un caballero. ¿Y cómo nos iba? Sí, hermana Betty. El versículo 13 también me llama la atención, que dice, y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Platicando con unas hermanas pensábamos en que como que empezaba a sentir algo ya por él, según este versículo, ¿verdad? Y no soy ninguna de tus siervas al ver la atención que él tenía con ella. Sí, interesante, ¿verdad? Sí, ajá. ¿Y cómo no le iba a sorprender a ella, verdad? O sea, ¿cómo no le iba a llamar la atención, verdad? Si él se portó bien caballero con ella, ¿verdad? Cosa que creo que a nosotras las mujeres nos gusta, ¿verdad? Que se haga. Así que, qué interesante, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál fue la reacción de Noemí según el 2:20? ¿Cuál fue la reacción? Ella alaba a Dios. Se alegra, se complace. Se alegra, se complace, alaba al Señor, ¿verdad? Qué bonito texto. Dice, sea el bendito de Jehová,
pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Qué interesante, ¿verdad? Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Ya entonces ella ya empieza a analizar de que el único que puede venir y sacarlas de esta situación es vos, ¿verdad? Así que qué bueno que llegó justamente ahí, ¿verdad? A donde tenía que llegar. Muy bien, la pregunta número 7, solo quiero. Perdón, hermanita. Sí, sí. Porque no quiero tomar más tiempo. Sí. Acabo de encontrar cuánto es en libras. Ok. Una EFA son 22 litros, pero 10 litros son 22.04 libras. Entonces, 22 libras. Estamos hablando que 22 litros serían aproximadamente 45, de 45 a 47 libras, 48 libras. Imagínense. Wow. Onzas más, onzas menos. Menos, pero era pesado. Vamos al hecho que era pesado, ¿verdad? Gracias, hermana, por el dato. Lo vamos a apuntar ahí porque sí es necesario, ¿verdad? Así que qué interesante, pesaba eso. Tenía buen ñeque, ¿verdad? Muy bien, vamos a la número 3. Dice el capítulo, la pregunta número 7. El capítulo 3 muestra la estrategia de Noemí para un encuentro entre Ruth y Boaz. Descríbala según el 3 del 1 al 5. ¿Qué pusieron ahí? A ver, ¿qué pusieron en la pregunta número 7? Noemí, como su suegra, piensa en una estrategia de cómo buscarle a Ruth un hogar seguro, donde no le falte nada, y ahí encontraron a Boaz. Sí, claro. Muy bien, gracias, hermana Patti. ¿Alguien más? Porque esto da para platicar un montón. Le da indicaciones claras, ¿verdad? Sobre lo que tenía que hacer para presentarse delante de él y ponerse a sus pies. Exacto. Qué interesante, ¿verdad? Justas las cosas, como dice Trinidad, adecuadas en el momento, ¿verdad? Muy bien. Ajá. Me llama la atención de veras cómo ella, pasito por pasito, te bañas, te perfumas, te cambias. Todo, justo, ¿verdad? Era como decirle que llamara la atención de él. Ya ella ya había llamado la atención de él, ¿verdad? Pero como para que la viera desde otro punto de vista, ¿verdad? Y lo vemos, pues, y lo lógico, ¿verdad? Los papás siempre decimos, ¿verdad? Cuando ya los patojos se bañan todos los días, es por algo, no es por gusto. Algo está pasando, ¿verdad? Entonces, lo mismo vemos acá, ¿verdad? Ella sabía indicando cuáles son las cosas. Muy bien. Vamos a la pregunta 8 entonces. Dice, Ruth conquista el corazón de Boaz en 3 del 10 al 12. Él protege su reputación en el 3:14. ¿A cuáles cualidades de Ruth qué cualidades, de Ruth muestran estos pasajes? ¿Qué cualidades? A ver. Bueno, él parece que le dice que que se ha dado cuenta que es una mujer virtuosa. Virtuosa. Tú lo mencionaste, ¿verdad? O sea, con unas cualidades, una mujer que es virtuosa tiene unas cualidades muy, muy buenas. Gracias. ¿Alguien más? Es interesante ver que ellos se enamoran más de sus actitudes. Ella está obrando de acuerdo a la ley. Ella sigue en las instrucciones de Noemí porque Noemí le dice, hay pariente, tenemos es nuestro pariente, aquí hay oportunidad, aquí hay momento para hacer las cosas bien
y que Dios está proveyendo de una manera providencial, ¿verdad? Sí. Una oportunidad de vida. Entonces, exacto. La obediencia de Ruth tiene que ver también con su fe. Al mismo tiempo, las cosas se hicieron de acuerdo a una manera no escandalosa, una manera sabia, discreta, pero con el hecho de estar ella a los pies de Boaz, le está diciendo, estoy haciendo las cosas correctamente. No había en ninguna manera, no había ningún tipo de insinuación sexual, sino todo lo contrario, era una elección por conocimiento de la ley. Exacto, o sea, ella ya sabía, o sea, Noemí sabía muy bien la ley, sabía los rituales y todo, ¿verdad? Y por eso ella la orienta. Y la idea es que el único que puede casarse con ella, ¿verdad? Es Booz, ¿verdad? Entonces le dice, aquí estoy. Ya no le está insinuando nada malo, sino le está diciendo, recordate que eres nuestro pariente y el único que puede hacerlo eres tú y por eso yo estoy aquí, ¿verdad? Yo puse acá una mujer digna de honor, una mujer sincera, desinteresada, porque él le dice, no fuiste a buscar ni joven, ni rico, ni importante, ¿verdad? Era una mujer virtuosa, él se lo dice. Vos sabía la clase de mujer que era Ruth y por eso la quiere proteger, ¿verdad? Quiere ver lo mejor para ella, ¿verdad? Muy bien. Una cosa tal vez que se deduce es la obediencia de ella a la voz de la suegra. Obediencia de ella. Porque Ruth no conocía toda la ley. Ella no conocía y pudo haberle dicho, ¿qué me estás diciendo que haga esto y esto? ¿Qué onda contigo, verdad? Exacto. Pero, como ya se mencionó, Noemí sí conocía. Y le dijo, vas a hacer esto y esto. Esto y ella y esto. ciegamente obedece, ¿verdad? No le dice, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que bañar? No. Y son las reacciones que, digamos, nosotros tenemos ahorita. La suegra nos dice algo y es lo último que hacemos. O sea, ¿verdad? La reacción humana. Estoy hablando de la reacción humana. A mí me hace lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Pero aquí ella no le dice ni pío. Obedece. Exacto. Obedece. Es algo que tenemos que aprender mucho. Sí. El hecho de la obediencia, que la lleva a ser humilde, la lleva a ser sumisa, la lleva a de veras a ser una mujer trabajadora y todo lo demás, ¿verdad? Interesante. Bueno, vamos a la pregunta 9. Dice, luego de asumir como pariente redentor, Booz se casa con Ruth. ¿Qué dicen los del pueblo en 4:11 de Ruth? Esto pega, hermanas, porque no era solo vos el que estaba hablando ahorita, está hablando todo el pueblo. ¿Qué dicen de ella? ¿Qué dicen de Ruth? Vamos a ver. A ver. Vamos, hermana Miriam. Hermana Miriam. Ay, perdón. Sí, Trini, dime, perdón. Sí, gracias. Se presentan como testigos, todo el pueblo dice, y bendicen a Ruth, ¿verdad? Y le dicen que sea como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y lo bendicen a él también, y que sea de renombre en Belén, o sea que sí le dan, lo reconocen, ¿verdad? Con honores. Lo reconoce. Ajá. Qué interesante, ¿verdad? Y a mí lo que me llama la atención es el hecho de decir testigos somos. O sea, esto no me lo contaron a mí, esto no me fueron de chisme, ¿verdad? Yo lo vi. Yo vi cómo se portaba esta patoja, yo vi cómo se estaba portando, cómo se portó él con ella y ambos merecen una bendición especial, ¿verdad? Porque se portaron a la altura, ¿verdad? Fueron realmente conscientes de su lugar. Sí, hermana Miriam, dígame. Algo que también me llamó la atención con esto de que ellos dicen que son testigos. Como cristianos tenemos que estar conscientes de que siempre hay un par de ojos que nos ven. Aparte de los de Dios, ¿verdad? Exacto. Aparte que estamos bajo la protección de nuestro Señor. Pero a los cristianos siempre va a haber alguien que dice, sí, yo lo vi, o sí lo hizo, o no lo hizo. Hay muchos testigos. Sí, es cierto, hermana.
Interesante, ¿verdad? Testimonio cuenta. Cuenta, hermana, sí es bien especial eso, ¿verdad? Muy bien. Dice que en primer lugar vimos que alabaron y bendijeron la vida de Ruth, ¿verdad? Pero también Trini nos decía que en la siguiente pregunta, ¿qué dicen de vos? También dicen lo mismo, ¿verdad? Lo alaban y lo ponen en alto, le dicen sus cualidades. Y sobre todo el hecho de la descendencia, que para el pueblo de Israel era muy importante la descendencia. Y a ambos les dice que Dios prospere esa descendencia, ¿verdad? Que Dios sea esa persona importante. Muy bien. La número 10, que sería ya la última para poder ir finalizando, dice, escriba 3 lecciones que le deja esta historia profunda de la redención de Dios hacia una mujer como Ruth. A ver qué aprendieron ustedes, hermanas. 3 lecciones. Alguien que comparta una, aunque sea una lección que haya aprendido. Y de ahí dejamos el tiempo para las demás, para que, o sea, aquí dice 3, pero nosotros vamos a dar una, que usted diga, esto aprendí, ¿verdad? A ver, por lo menos una. La misericordia de Dios, hermana. Muy bien, la misericordia de Dios. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Sí, sí. Yo le voy a decir una, hermana. Dígame. Bien, hermana. Dígame. Estoy un poquito ronca. Tener un corazón, Lo apagó, hermana Evangelina. Que Dios pueda ver que querer, si quiere, hermana. No se oía. Hoy sí ya se le oye. Sí la oí. Yo una lección, ¿verdad? Que aprendí también de esto es que la palabra de Dios, Dios dice que no revelará su voluntad a quien no quiere, es que su corazón como que hay mala conexión ahí. Hay mala conexión. Dios obedecer y Bueno. Muy bien, gracias, hermana Evangelina. Lo poco que pude captar por la interferencia. Pues hay bendición, es lo que exactamente. Yo aprendo eso iba a decir yo. Hermana, la bendición, y siempre yo he dicho esto, hermanas, el obediente es el que sale ganando. Siempre he dicho eso, el obediente es el que sale ganando, y aquí lo vemos con Ruth. Ella obedeció y salió ganando. Gracias, hermana Evangelina, por habernos compartido. ¿Alguien más? La humildad también de esta mujer. Sí, muy bien. Sí. Una de las cosas que yo aprendo aquí es que todo sucede por la providencia de Dios. Muy bien. Todo sucede. ¿Verdad? Sí, no hay casualidades. Muy bien. Bueno. Muy bien. Bueno, yo puse, Dios está al control de mi historia, de mi vida. Hermanas, eso es sorprendente, cómo el Señor manejó la historia de Ruth de una manera soberana, que dice uno, de veras también Dios, en su soberanía estamos nosotras, hermanas, y sí, fuimos alcanzadas por su gracia, ¿verdad? Así que el Señor maneja su propia historia. Aunque nosotros tomamos decisiones y aunque nosotros a veces no vivimos de acuerdo a ese propósito del Señor, ahí va el Señor enmendando las cosas, ¿verdad? Y poniendo las piezas en su lugar. Esa es parte de su misericordia, ¿verdad? Y su fidelidad. Y tenemos que ir aprendiendo esto. Muy bien, hermanas, gracias por este tiempo. Fue un lindo tiempo y de veras haber compartido con ustedes. Qué bonito. Y sigan adelante, hermanas. Todavía les faltan muchas mujeres acá y cada vez se pone más emocionante. Así que gracias, Almita, por este tiempo y gracias por haber estado con ustedes, hermanas. El Señor me las bendiga. A ti, Ingrid. A ti muchas gracias porque tomaste el tiempo para estar con nosotras y siempre es una bendición oír la palabra de Dios a través de tus labios. El Señor te usa y te sigue usando. Pues mis hermanas, como ya Ingrid dijo, otra mujer que podemos aprender de su historia para nuestra vida hoy.
Y seguimos adelante, ¿verdad? Ya vamos a ir por la quinta la próxima semana y esa es una que yo no conozco esa historia y y estoy ya expectante de lo que vamos a aprender de ellas. Pues muchísimas gracias. Vamos a orar para terminar el tiempo y luego solo déjenme decirle unos anuncios. Padre, te alabamos y te glorificamos porque en esta mañana hemos podido aprender cómo tú controlas la historia. Muchas gracias por eso y que cada una de nosotras podamos aprender de la historia que nos has permitido vivir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay mucho ruido, según ustedes se pueden notar. No me van a dejar quizá dar los anuncios. Ay, no, están trabajando. Estoy aquí en este lugar y sí, la gente está trabajando. Pero se te escucha bien, Almi. Se desconectó tu micrófono, pero sí te escuchamos, Almi, no hay pena. Tu micrófono. Sí, lo desconecté porque están aquí con una sierra. Bueno, para la próxima semana, pues las esperamos siempre. Hermana, estoy enviando el link. Esta semana lo envié el sábado. Yo sé que en los chats se llenan de muchas cosas, así que tengan la paciencia para buscarlo, ¿verdad? Y cuando lo vean, quizás lo mejor es que lo pasen ustedes a un lugar seguro y así ya lo tienen. Eso, quizás es lo mejor. Pero gracias por la que lo logran reenviar. Así que voy a tratar la próxima semana de enviarlos quizás el domingo, siempre en la noche, para que lo tengan fresco. Voy a tratar de eso. La otra cosa es que gracias a Dios aquí en Guatemala tuve la bendición de juntarme con la hermana Betty y sus hijas. Tuvimos un lindo tiempo. Fuimos a un lugar muy rico a comer y la pasamos muy bien juntas, poder conectarnos, poder conocernos. Y pues el Señor me había estado guiando a tomar la decisión de quién puede ayudarnos de una manera más específica aquí en Guatemala. Y gracias a Dios, pues el nombre que pues el Señor estuvo poniendo en mi corazón fue el nombre de hermana Betty. Y gracias a Dios ella aceptó ser la directora de Guatemala aquí. Y yo sé que ella va a estar armando un equipo. Gracias a Dios tiene el equipo ahí bueno de sus hijas, de Mevi, de Mildred, que está con nosotros siempre, y Priscila, que lo ve después. Ya trabajé con ella yo y fue una bendición ver yo pude ver el fruto de cómo ellas realizaron una actividad aquí en Guatemala. Y fue realmente una actividad muy, muy buena, muy bendecida. A pesar de que el clima no lo permitía mucho, pero ellas lograron hacer un evento muy bueno en cuando estuvimos presentando el Ministerio Corazones de Mujer aquí en Guatemala. Así que oren por ella. Si reciben las de que están en Guatemala, alguna llamada de ella o algún contacto de ella, es porque las está considerando para formar parte del equipo, ¿verdad? Y pues ya empezamos a soñar y solo ya pronto vamos a estar en más contacto. Ya estamos pensando en un retiro, si Dios lo permite, en enero, aquí en Guatemala. Así que ayúdennos para que podamos empezar a armarlo y realizarlo. En Guatemala aquí ya tenemos la fecha. Las guatemaltecas, por favor, apunten. Enero 14, es un sábado, enero 14. Apunten desde ya y quizás lo más importante que les pido es que oren para que este evento pueda llevarse a cabo y podamos tener un buen tiempo y poder tener mujeres que sean claves, ¿verdad? En el ministerio entre mujeres aquí en Guatemala. Así que yo estoy muy agradecida con el Señor por la respuesta de ellas y porque sé que va a ser de bendición. Así que ellas se las dejo para que estén orando por ellas, ¿verdad? Y que el Señor nos use juntas. Y como aquí hay mucha interrupción ya, yo me desconecto de la grabación, y de Facebook, para que podamos quedarnos otro ratito pues platicando las de siempre. Para las de Facebook, bendiciones. Vuelvan a ver la lección, compártanla con otra gente porque estas lecciones están siendo de mucha bendición, mis hermanas. Así que las de Facebook, que Dios me las bendiga
y nos vemos el próximo lunes.